Bien chicos, comencemos el día de hoy con un nuevo tema, la parte de productos notables, ahí está el tema, en la parte derecha, en la cual vamos a recordar algunos productos, es decir, resultados de multiplicaciones ya conocidas, establecidas como una regla, pues, ¿no? Como una propiedad. ¿Ya está? Por ejemplo, tenemos la siguiente regla o producto notable. Decimos que cuando yo tengo x más a por x más b, se llama producto de binomios, ya que son dos términos en cada expresión, ya está, x más a por x más b. Pues cuando yo tengo un producto de dos binomios donde uno de los términos, en este caso el primero, es el mismo, se llama producto de binomios con término común. ¿Cuál es su desarrollo? Ya es un desarrollo conocido. Hay un término común y hay dos términos que no son comunes, o sea, son distintos, que son el a y el b justamente, pues, ¿no? ¿Cuál es su desarrollo ya conocido? Es lo siguiente, es término común, el término que se repite, que en este caso es x al cuadrado, colocamos más un paréntesis, para acá sumar los términos que no son comunes, que no se repiten. ¿Quiénes no se repiten? Justamente el término de valor a y el término de valor b. Son los valores distintos. ¿Ya está? Ahí está. Abro un paréntesis para sumar los términos no comunes y a ellos le multiplico el término común, que en este caso es x. Lo voy a encerrar de esta forma. ¿Ya está? Finalmente, al final coloco por allá más una suma de la multiplicación de los términos no comunes. ¿Sí? Es básicamente eso el desarrollo de un producto notable llamado con binomio con término común. Repito, común al cuadrado más suma de no comunes por el común más el producto de no comunes. ¿Sí? Primero va la suma y luego va el producto. No te vayas a olvidar. Vamos a aplicar ese procedimiento para este producto notable que es x más 1 por x más 5. Según la regla dice que, bueno, me doy cuenta que el término que se repite es x, entonces procedo a hacer la resolución. Bueno, es término común al cuadrado más la suma de no comunes. Ya no lo voy a poner acá como una operación de suma, solamente voy a efectuar la suma de forma mental. ¿Sí? Digo 1 más 5, más 1 más 5, la suma, el valor de 6, multiplicado por la variable, el término común que es x, más, y acá voy a multiplicar como dice la regla, pues, ¿no? Más 1 por más 5, más por más, 1 por 5, 5. Y de esa forma voy a poder encontrar mi producto notable por el método de producto de binomios con término común. ¿Está? De igual forma hago la derecha, pero eso sí, percátate de que acá hay un signo negativo, lo resalto bastante, ¿por qué? Porque este signo negativo le va a preceder toda una expresión que es justamente el desarrollo de ese producto. ¿Está? ¿Y cuánto me sale ese desarrollo? Bueno, según la regla sería término común, término que se repite, que también es x en este caso, término común al cuadrado, ¿sí? Más la suma de no comunes, o sea, la suma de 4 más 6, más 4 más 2, perdón, más 4 más 2, el valor de 6, multiplicada por el término común que es x. ¿Está? Y a esto, finalmente, le voy a sumar el producto de los términos no comunes, o sea, más el producto de más 4 por más 2. Bueno, más por más es más y 4 por 2 es el valor de 8. ¿Ya está? Ahora, ¿por qué le pusimos paréntesis? Porque recuerda que le antecedía negativo. Y negativo lo que hace una expresión es cambiar de signo o afectar a cada término de la expresión que viene. ¿Sí? Que significa que va a ser ahora menos x al cuadrado. ¿Por qué lo tacho? Porque este menos x al cuadrado se va a simplificar con ese x al cuadrado positivo. También acá, cuando ingresa el menos, va a cambiar el signo y va a ser ya no más 6x, sino va a ser menos 6x. Y ese menos 6x se va a cancelar con este más 6x, por ser signos contrarios. ¿Está? Bueno, ¿qué me va a quedar? Finalmente lo colocaré por acá. Lo que me queda de la expresión es este 5 que está a la izquierda, o más 5 que es lo mismo, y este menos que va a ingresar a cambiar de signo para que sea el valor de menos 8. ¿Y cuánto es 5 menos 8? Bueno, finalmente el valor de menos 3, que será justamente la reducción del problema parte 1. A ver, en el problema número 2 vamos a recordar, para desarrollar el problema número 2, recordar dos propiedades importantes, que tiene el nombre de la propiedad de Legendre, que básicamente fue el personaje que dio a conocer, pues, ¿no? Este personaje se dio cuenta que cuando yo sumo el binomio suma al cuadrado con el binomio diferencia al cuadrado, si yo los opero ambos, tanto el binomio suma al cuadrado como el binomio diferencia al cuadrado, si yo lo opero con la suma, me da un resultado, y si yo lo opero mediante la diferencia, ambas expresiones, también me da un resultado bastante conocido. ¿Ya está? Que claro, ya lo hemos debido repasar en la parte teórica. A ver, si yo tomo la suma al cuadrado y la diferencia al cuadrado y sumo ambas expresiones, lo que dice Legendre que esto de acá me resulta el valor de 2 veces la suma de cuadrados de las bases. Es decir,
a cuadrado más b cuadrado, el doble producto de esa suma de cuadrado de las bases. ¿Ya está? Eso es lo que me queda si es que yo opero mediante la suma ambos binomios al cuadrado. Suma y diferencia. ¿Ya está? En cambio, si yo tomo ambos binomios al cuadrado, la suma al cuadrado y la diferencia al cuadrado, yo ya no voy a sumar, ahora voy a restar. Lo que me queda, Legendre dice que esto de acá debe ser igual a 4 veces el producto de las bases. O sea, 4 veces a por b, como es en este caso. ¿Ya está? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta en los problemas. Por ejemplo, en el problema número 2 hay que notar que aparece la primera regla de Legendre. ¿Por qué? Porque tengo dos bases que se suman, o sea, suma de bases al cuadrado, ¿sí? Ahí está, más la diferencia de esas mismas bases. Por eso que acá tengo x menos 3 al cuadrado. O sea, la primera formulita. ¿Qué es lo que dice? Legendre dice que eso de ahí es igual a 2 veces la suma de cuadrados de las bases. Y claro, ahora la pregunta es, ¿y cuáles son las bases? Bueno, en cada binomio aparece, se repite, la primera base es x, esa que se repite es mi primera base, y la segunda que se repite es el valor de 3, esa es mi segunda base. ¿Está? Entonces bastará simplemente con reducir la expresión. Entonces de acá puedo decir de que x es igual a 2 veces x al cuadrado, que no puede reducirse, pero 3 al cuadrado sí, porque 3 al cuadrado es 3 por 3, como el valor de 9. Y de repente, claro, lo podemos distribuir, o también, como no hay claves en esta parte, lo podemos dejar simplemente en esa expresión. Problema número 2. A ver, en el problema número 3 vamos a recordar la siguiente propiedad para poder realizar dicho problema. Pues, ¿no? Hay que recordar que tenemos una propiedad que nos dice que la suma de dos bases multiplicada por la diferencia de esas mismas bases A y B, pero acá en diferencia, la suma de bases multiplicada por la diferencia de bases es igual a una diferencia de cuadrados. ¿Ya está? Diferencia de cuadrados. ¿De quiénes? De cada base, pues, ¿no? De la primera base que se repite, que es A, ahí está, de A al cuadrado, restado con la segunda base que es b al cuadrado. ¿Sí? Siempre la suma por la diferencia se transforma como una diferencia de cuadrados. Entonces acá lo que notamos es que justamente aparece en el problema 3 dicha propiedad. En este producto que está a la izquierda, notamos que aparece justamente la suma por la diferencia de las bases. ¿Sí? La suma x más 3 y la misma base es x3, pero en diferencia. Según la regla, esto debería ser una diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿De qué? De la primera base que es x, ahí está, y de la segunda base que es 3. Y bueno, a esto por acá le sigue un signo negativo, ¿sí? Lo pongo con otro color porque ya sabes que un signo que le antecede a una expresión simplemente va a cambiar de signo lo que se viene. ¿Ya está? Entonces acá también noto de que esto es básicamente la propiedad que estamos anunciando, pues, ¿no? Y podré decir de que suma por diferencia es igual a una diferencia de cuadrados, donde se coloca la primera base que es x, ahí está, y la segunda base que es el valor de 4. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos reducir de repente, decir de que esto de acá es x al cuadrado menos 3 al cuadrado que vale 9, y ya sabemos que este menos se va a repartir, menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Esto de acá es 16 menos 16, pero con el menos afuera, menos con menos me da más, 4 al cuadrado, 16. ¿Está? Hay que notar que acá el x al cuadrado se pueden cancelar por ser positivo o negativo, y me va a quedar el valor simplemente de 16 menos 9. ¿Cuánto es 16 menos 9? El valor de 7 en el problema número 3, según la propiedad de suma por diferencia, que se ve como diferencia de cuadrados. A ver, en el problema número 4 notamos que acá tengo suma al cuadrado más esas mismas bases, pero en diferencia al cuadrado. ¿Ya está? O sea, suma al cuadrado más diferencia al cuadrado. Recordamos que en el problema más o menos, el problema número 2, nos acordamos de la propiedad de Legendre, pues, ¿no? Que decía, si yo tengo el binomio suma al cuadrado y el binomio diferencia al cuadrado, si yo sumo, tengo un valor resultado, y si yo resto, tengo también un valor resultado. ¿Ya está? En este caso, como estoy operando bajo la suma, ambos binomios al cuadrado, ¿sí? Lo que me queda, según propiedad, recordarás, es 2 veces la suma de los cuadrados de las bases. ¿De quiénes? De la primera base, que en este caso es A, y la segunda base, que en este caso es B. ¿Está? Eso es lo que nos queda según Legendre. Vamos a aplicar dicho procedimiento por allá, o dicha fórmula, en justamente esto que hemos encerrado, que es suma al cuadrado más la diferencia de las mismas bases al cuadrado. Según la propiedad, esto de acá es 2 veces la suma de cuadrados de las bases. ¿De qué bases? Bueno, justamente la primera base, que es x, la que se repite, y la segunda base, que es 5. Y a todo esto le voy a sumar, ¿qué cosa? 3x al cuadrado, que es lo que está a la derecha.
Bueno, sabemos que este número por esta expresión se distribuye dándome 2x al cuadrado más 2 por 5 al cuadrado, que es 25. O sea, 2 por 25 me da el valor de 50. Más 3 veces x al cuadrado. ¿Está? Bueno, tengo semejantes 2x al cuadrado y 3x al cuadrado. 2x al cuadrado más 3x al cuadrado te da 5x al cuadrado más 50. Y bueno, ya simplemente dejaría la expresión porque ya no se puede reducir nada más, ya que no hay términos semejantes. Problema número 4. Ya en el problema 5 de forma directa también ya sabes que siempre es el mismo que el problema 4. Vamos a decir que también aquí hay una propiedad de Legendre, ¿no? La misma que en el problema 4 utilizamos. Suma al cuadrado, diferencia al cuadrado, bajo la operación de suma. Ellos dos, no te olvides de que esto me va a resultar la siguiente expresión. 2 veces la primera base al cuadrado más la segunda base al cuadrado. Donde la primera base se nota acá, se repite es x y la segunda es el valor de 3. ¿Está? Y a esto, claro, le agregamos menos 2x al cuadrado que está esperando ahí a la derecha. Bueno, básicamente esto de acá se va a repartir y se distribuye dándome el valor de 2x al cuadrado, ¿sí? Más 2 por 3 al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18. Y bueno, el menos 2x al cuadrado que está a la derecha. Claro, hay que notar que 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado se van a cancelar, de hecho, por ser de signos contrarios. Y lo que me va a quedar simplemente es ese valor de 18, que es lo único que queda. Mi expresión 5 es igual a 18. A ver, en este último problema, problema 6, hay que darnos cuenta que también vamos a utilizar la propiedad de Legendre, pues, ¿no? Recordad que Legendre decía que si yo tenía la suma al cuadrado y la diferencia de bases de las mismas bases al cuadrado, y yo lo estoy operando mediante la operación de resta, de sustracción, esto de acá que es igual a 4 veces el producto de la primera base por la segunda base. ¿Qué es esto? Propiedad de Legendre cuando tengo los binomios al cuadrado. Notemos que en esta expresión del problema 6, el numerador, que es todo esto que está acá, en la parte superior, tiene justamente esa forma, pues, ¿no? La suma al cuadrado, la diferencia al cuadrado y la operación de resta entre ellos. Según la expresión, según la fórmula, eso que es igual a 4 veces el producto de la primera base por la segunda. ¿Ya está? ¿Cuál es la primera base? Bueno, la que se repite en este caso, que es 2x, todo ello es mi primera base. Y mi segunda base, la que se repite, es el valor de 3 veces y. ¿Ya está? Y todo esto, según Legendre, bueno, según la expresión también, entre 6. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a simplificar, pues, ¿no? Hay que notar que arriba 2 por 3 me da el valor de 6. Y abajo con el 6 se pueden cancelar. 6 arriba y 6 abajo se cancelan. Y básicamente lo que me resulta es lo que me ha quedado sin tachar, que es básicamente 4xy, que justamente será la expresión reducida del problema 6. Listo, con esto ya culminamos la parte de ejercicios resueltos.